Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida para nuestra segunda actividad de la actividad de cultura de Analistas en Formación. El equipo está formado por Anastasia Beunza, Carolina Vincini, Liz Coronel y Karen Friedman. Muchísimas gracias, José Milmañene, por aceptar la invitación a la actividad de hoy, y hoy la va a coordinar Verónica Vincini. Así que, Vero, adelante. Bueno, muchas gracias. Les cuento que la actividad de hoy, la propuesta reúne la experiencia de Jack Fuchs, que es un sobreviviente de Auschwitz, que está documentado en una película del director Thomas Lipcott. Y el documental se llama El árbol de la muralla. Y el trabajo psicoanalítico que desarrolla el doctor Milmaniene en su libro El Holocausto. Primero vamos a proyectar el tráiler de la película, después la entrevista con el director, Thomas Lipcott, y después le damos la palabra al doctor Milmaniene para que haga sus comentarios, para después abrir el diálogo al público. Si quieren para participar pueden escribir en el chat las preguntas o comentarios, o levantan la mano, o directamente se pueden desmutear y hacer la pregunta ustedes directamente. Bueno, si quieren ya podemos proyectar el tráiler. Liz. Que estuve allá, como dice Wiesel, nunca pude transmitir que vivía, y que no estuve allá nunca se puede imaginar. La gente deposita en un sobreviviente que debe tener toda la explicación que ha pasado. Solamente soy víctima que ha pasado. Como una amiga mía me dijo, ¿es la primera vez que vas a Auschwitz? No, yo digo la segunda. Y esa vez debería pagar para entrar. La primera vez no me cobraron. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Jack? Bien, ¿por qué no ven los diarios? Estamos vendiendo. Mañana no van a valer nada. Estuvimos condenados a vivir. Y Exactamente. los otros fueron condenados a morir. Bueno, ahí en 1 minuto y medio es un resumen de la película. Había un poquito de delay, me parece, entre la imagen y el sonido, Sí. pero no, me parece que se pudo escuchar la voz de Jax y cómo él hablaba. Y bueno, si quieren ahora podemos ver la entrevista con el director. Ahora la comparto, me avisan si se escucha bien. ¿Cómo nació la idea? Mira, porque a mí me lo presentaban a Jack. No fue una idea originalmente mía. Yo no me hubiese metido con ese tema. Quizás por una cuestión mía de... Es un tema obviamente denso, pesado. No lo tenía en mente.
Y cuando lo conocí a Jack no lo dudé, o sea, fue así de sencillo. Fue él el que me convenció. Porque vi un montón de veces, vi algo que primero que no tiene nada que ver con las ideas que yo tenía en la cabeza, o los prejuicios que yo tenía acerca con lo que me iba a encontrar. Y apenas lo conocí, digamos, hubo un tiempito ahí, como siempre, cuando me pasa con los personajes, que tengo que agarrarme la confianza. Jack ya había tenido muchas propuestas de hacer documentales y nunca se había aceptado. Eso también, no sé por qué, bueno, pero es una decisión de él. ¿Por qué pensás que aceptó con vos? Una transferencia, ustedes son psicoanalistas, no sé. Hubo algo ahí, una ligazón que le pareció, vio que era serio, no sé, qué sé yo. Estuvo estudiando un tiempito, no muy largo, y después cuando aceptó, ya está, o sea, fue mi amigo íntimo casi. Yo estuve hasta cerca de la muerte con él, iba siempre a visitarlo. Lo nombré padrino de mi hija, que no alcanzó a conocer por un tiempito, o sea, fue una persona muy cercana. O sea que el vínculo que generamos fue muy, muy potente. Hubo una conexión, hubo algo ahí, esas cosas que no se entienden bien, ¿no? Y bueno, fue él, la verdad, no fui yo el que quiso la película, o fuimos los dos de alguna forma, no sé, pero no fue una idea inicialmente mía, sino que me lo presentaron, yo no quería saber nada, y lo terminé haciendo. Es un poco así. Como siempre, lo sorpresivo, lo que no está planeado y todo eso siempre suele ser más interesante que ¿Vos crees que él quería contar? Digo, ¿para él era importante? Digo, pero decís que había rechazado, ¿no? Quedar filmado en otros documentales. No, sí, el tema del legado, la memoria, todo eso está clarísimo. Había escrito 2 libros. Él desde el momento que empezó a hablar, que llamativamente fueron siempre en el judaísmo de 40 años de todo, 40 años que estuvo callado y después empezó a hablar y lo hizo de forma sistemática. O sea, y era una misión para él el tema de la transmisión. Cuando lo conocí a Jack, empecé como a entender un montón de cuestiones que me empezaron a interesar. Hubo un tema también que era el viajar a Polonia. Él iba a viajar en principio conmigo. Nosotros viajamos, yo filmé ahí, pero con la cámara, hice como unas imágenes, entre muchas comillas, poéticas, de los campos de concentración. Aunque sí, es poesía del horror, es así. Liz. Y algo pasó. Sí. No queda mucho, pero no sé si quieren, les cuento yo. De vuelta, porque queda alguna parte linda, importante. Bueno, lo cuento yo, si quieren. Que eran 2 o 3 preguntas del director. Una que tiene que ver con los silencios del protagonista, de Jack Fuchs, en el documental, que a mí me parece que el director, a ver si continúa, a ver. Bueno, yo sigo hablando. Que capta muy bien el documental para los que lo vieron, y... El dolor y todo. Y él habla mucho de lo que quedó atrás, ¿no? No el cómo. Que cuando recreo el momento, que es muy narrativo, es muy cinematográfico, cuando termina la guerra, caen unas bombas, él estaba en un tren, vienen los soviéticos y él se esconde en una granja. Bueno, toda esa parte que es casi de aventuras, digo, aventuras tremendas. Me pareció interesante hacerla en animación también para recrearlo. Y ahí también se me ocurrió que tenía que tener la carita de ahora, ¿no? Como si en ese momento ya hubiese envejecido o voy a algo que se estancó. Sí, bueno, fue eso. Y me parece que me funcionó, porque mucha gente se quedó pensando, ¿no? Me parece que eso es lo que yo quería. Tampoco tenía muy claro por qué lo hacía. Y la escena también súper emocionante o fuerte cuando él, cuando lo rescatan y se baña y demás, y se pone el pijama y dice, ahora puedo morir, ¿no? Esta frase. Eso es tremendo. Eso es tremendo.
Claro, porque puedo morir con dignidad, que es lo que no tenía él. Lo peor que te pueden arrebatar al ser humano es la dignidad, y es lo que los nazis habían hecho. Entonces, eso es fuertísimo, sí, me había olvidado de esa parte. En ese momento que además era el contrario, dice, ahora puedo vivir, porque ya estaba salvado, lo estaban bañando, lo estaban desinfectando, estaba en su camino de recuperación, ¿no? Si querés, a nivel sobrevivencia, no psíquico. Pero bueno, él marca eso, ¿no? Como fue un momento y seguramente también debe haber sentido como en ese, no sé cómo llamarlo, pero no sé si un alivio o algo, o ese querer morirse también es eso, ¿no? Como de encontrar una condición digna, ¿no? Que no la tuvo durante 5 o 6 años, o sea, fue así. Entonces, cuando estaba filmando, pues yo hacía cámara también, por una cuestión de que las entrevistas con él, estaba él y yo nada más, no quise que vaya nadie. Que era medio incómodo para mí porque tenía que hacer el sonido y la cámara, y no es mi especialidad, pero bueno, era una cámara quieta tampoco, era una ciencia. Y esos momentos son incómodos, uno tiende como o a cortar o a hablar, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que eso había algo ahí, había algo muy valioso, y era parte de él, a él no le incomodaba su silencio. Él tenía como otro habitar en ese silencio, ¿no? Que el mío de esa boludez me incomoda porque no habla, ¿no? O sea, es de otro espesor, digamos, el silencio que tenía él. Entonces me pareció como interesante dejarlo, y bueno, lo mostré mucho porque dice mucho más de un montón de cosas que se puedan decir, ¿no? O justamente que no se puedan decir. Eso sumado a eso que hablamos recién de cómo contarlo. Entonces, bueno, a veces se le complicaba, ¿no? Y bueno, quizás ahí aparecían los silencios también. Se le debía armar como una cuestión muy difícil en su cabeza, y bueno, ahí quedaba como que no era una laguna, ¿eh? Él estaba ahí flotando, ¿no? No estaba ausente, no estaba perdido, ¿no? Tiene 3 nietitas, y la más grande es Flor, que bueno, que también es fuerte que todo lo que se ve ahí están hablando por primera vez, no es que ellos hablaban todo el tiempo. Como decía él, nosotros por ósmosis ya saben todo, ¿no? Pero una cosa es por ósmosis y otra cosa es que se diga, ¿no? Y esas charlas que tenía y que ella le preguntaba, bueno, todo eso era ahí, o sea, no estaba recreado, o sea, es fuerte también, ¿no? Que eso sea así. Entonces mi idea fue como abrirlo a lo humano, que es algo que está ahí dando vueltas, que puede pasar en un montón de momentos a distintas personas. Mucha gente sorprendida por encontrar algo distinto a no sé qué, algo que esperaban. Bueno, como me pasó a mí también cuando me dijeron, mira, haz un documental de esto, que no estaba en mis planes, ¿no? Algo de eso supongo que le pasa al espectador al encontrarse con Jack, ¿no? Bueno, gracias, suerte. Dale, gracias. Chao. Gracias, Tomás. Bueno, qué bueno que pudimos escuchar al director. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Milmaniene, lo voy a presentar. Médico psiquiatra, psicoanalista, miembro titular didacta y ex secretario científico de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Entre sus libros, La función paterna, Extrañas parejas, El holocausto, Clínica del texto, Clínica de la diferencia, La trilogía, La ética del sujeto, El tiempo del sujeto, El lugar del sujeto, La fe en el nombre, Iluminaciones freudianas, El sexo, El amor y la muerte, y yo, que soy polvo y ceniza. Bueno, adelante, José, te escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el privilegio que me otorgan de poder invitarme a comentar un film a donde aparece la figura entrañable de Jack Fuchs, a quien conocí personalmente y valoré humanamente, no solamente en su condición de sobreviviente, sino como persona que era capaz de transmitir un legado y de transmitir la memoria. Nosotros nos tenemos que ubicar en contexto. Esta película se ubica en lo que yo podría llamar políticas de la memoria. Es una memoria del dolor, es una memoria del dolor, memoria del sufrimiento, que se contrapone a las políticas del gozo del nazismo. Estamos en un siglo de testigos, frente al siglo pasado que era un siglo de víctimas. Estamos en un siglo donde es importante dar un legado, una transmisión, transmitir lo que sucedió, no solamente como homenaje a las víctimas, sino para que no se vuelva a repetir un genocidio, una masacre de tamaña envergadura. Por tanto, tenemos una deuda simbólica que de alguna manera los testimonios de los sobrevivientes ayudan a saldar. Y como dice Jack Fuchs al final de su película,
todos los que asistieron a este film se transforman también en testigos de la masacre, en testigos de la Shoah. Me voy a referir a las dificultades que tiene representar la Shoah o el Holocausto con palabras, porque se trata de dejar testimonio y de representar lo irrepresentable. Se trata de inscribir en la historia ese tiempo que no tuvo reescritura. El testimonio y la memoria devuelven la dignidad del sujeto, hasta el límite mismo de lo representable, sin pretender obturar con un exceso de sentido lo que carece completamente de él. Se va a persistir siempre una tensión irreductible entre lo real de la pulsión de muerte y las palabras simbólicas que quieren contornear ese real. Es una tensión que tenemos que soportar. Persistirá el silencio pulsional y el sacrificio que no reconoce otra causa que goce de su propia consumación. O sea, tenemos que soportar ver cómo seres humanos masacraron a otros seres humanos por su mera condición de diferentes, y aceptar que realmente en esa orgía de goce no importaba no solamente destruir a las víctimas, sino destruirse a sí mismo. Por eso los alemanes no quisieron distraer fuerzas para bombardear, para llevar al frente de batalla, y las abocaron a la destrucción del pueblo judío. Tenemos que aludir con la dignidad de los símbolos ese punto de opacidad que queda como enigma informulable. Por tanto, no se trata de pretender suturar la fisura insuturable que el vacío incolmable se transmitió en la trama histórica, sino que se trata de que lo que permanece incolmable e irreductible a cualquier sentido posible sea posible de ser cernido. Dicho esto, en el sentido de que tenemos que soportar que hay un vacío insuturable que no se va a poder saldar nunca. Y por más que querramos hablar de la Shoah, aludir a la Shoah, siempre va a quedar un núcleo de horror, de opacidad, de indecible, de informulable, que es un resto que persiste, que insiste y que nos lleva a seguir buscando una respuesta a esa historia. El film, por lo tanto, es un film de memoria, de legado, de transmisión, y nos transforma a nosotros en testigos de esa transmisión que Jack Fuchs va contando en anécdotas, que yo quisiera ver cómo esas anécdotas se inscriben en la trama del Holocausto. Él comienza el film diciendo que antes de la Shoah, que primero fue el verbo, tal como está escrito en el mito bíblico, primero fue el verbo, Dios dijo, hizo que se haga la luz, y se hizo la luz. En cambio, en la Shoah, dice Jack Fuchs, no había palabra para nombrarlo, no había palabra, carecía de nombre para decir ese acontecimiento, ese evento siniestro que irrumpió abruptamente en la historia. Por tanto, la palabra Shoah viene a marcar el comienzo de una época donde el discurso feneció y apareció la realidad de la pulsión de muerte en su dimensión más trágica. Esa caída del nombre, que representa la imposibilidad de hablar, que tiene Jack Fuchs, esa autocensura, motivó a muchos sobrevivientes a callar durante muchos años, a no hablar, porque tenían culpa de hablar. Muchos de ellos por fidelidad al trauma, porque sentían que hablar era de una manera, el silencio era una fidelidad al trauma, y que hablar era de alguna manera traicionar a las personas que habían muerto, y que su vida realmente les daba otra dimensión que ellos no podían tolerar de vivir, porque no se sentían merecedores de esa vida en función de los hermanos, padres, hijos y abuelos que habían muerto en la Shoah. Entonces, la culpa supone realmente esa incapacidad de hablar. Yo creo que Jack Fuchs al principio pudo padecer esa angustia de hablar por culpa, y además la sociedad no quería escuchar. La sociedad no quería escuchar porque es un campo de horror que es muy siniestro, y que nadie quiere confrontarse con la castración en su real, con la pulsión de muerte en su real. Entonces, la sociedad no acogía el discurso de los sobrevivientes, lo trataban de locos. Y además, cuando tenían que contar, lo que contaban no se creía, no les creían. Por eso Jack Fuchs dice que él no habló, se autocensuró. Esa autocensura realmente es lo que realmente Jack Fuchs vivió durante 40 años, hasta que pudo comenzar a hablar y a reparar su identidad. Pero esta ausencia de palabra, esta falta de nombre
para decir la palabra Shoah es el paradigma mismo del nazismo. El nazismo reemplazó el nombre por el número. Reemplazó el nombre de los sujetos por un número tatuado en la carne, con un punzón, y transformó a los sujetos en objetos serializados. O sea que reemplazó la filiación ligada a la palabra por la filiación carnicera, es decir, por la filiación asentada en la hegemonía de la sangre y la raza de un grupo que se consideró elegido. Entonces, yo creo personalmente que una tarea de reparación de las víctimas de la Shoah consiste en pasar del número al nombre, o sea, de devolverle a cada sobreviviente la posibilidad de nominar, de hablar de sí, de hablar con su nombre y de hablar en su nombre, más allá del número que tenía tatuado en la carne. Es interesante porque en todos los memoriales que yo asistí, se busca recuperar los nombres. Por ejemplo, en la sinagoga de Pincas en Checoslovaquia, está todas las paredes escritas el nombre de todos los sobrevivientes que murieron en esa ciudad, por ejemplo. O en el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, uno va pasando por la sala de la memoria y se va a una voz, está en silencio, en penumbras, hay una vela, y una voz va diciendo los nombres de cada uno de los 1,5 millones de niños judíos masacrados en la Shoah. Es decir, lo que Jacques Fuchs nos trae es que la caída del nombre realmente significó el comienzo de la brutalidad instintual del nazismo. Y por eso es tarea de los tiempos devolver palabra a los sobrevivientes, recuperar su legado y no matar a las víctimas por segunda vez porque sería condenarlas al olvido. Entonces, él sintió cuando volvía, dice, una autocensura y sentía que no le podían creer, que iban a preguntar dónde estuvo y él tenía culpa de decir qué había pasado, porque pensó que tenía que dar cuenta de las muertes insensatas que acontecieron y que él no se sentía quizá merecedor de haber vivido. Y realmente en ese sentido se agruparon los sobrevivientes en agrupaciones de sobrevivientes que se transformaron en grupos de pertenencia que permitían que se transmitan entre ellos las experiencias vividas. En ese sentido hay una escena muy interesante donde él se encuentra con Elsa Osterheld, que es una madre de hijas desaparecidas, y se comienza un diálogo que dice, ninguno de los dos va a ser entendido como nos entendemos nosotros, ninguno podrá ser entendido entre sí como nos entendemos nosotros, porque realmente nosotros pasamos por lo inenarrable. Y dice Elsa Osterheld, me hubiera gustado saber las últimas horas de mis hijas antes de la muerte. Y Jacques Fuchs asiente, le hubiera gustado saber las últimas horas de sus hijos, no de sus hijos, de sus padres antes de la muerte. Después de esa historia, que los sobrevivientes empezaron a hablar en los grupos de sobrevivientes, en los museos que se comenzaron a armar, en las organizaciones que se empezaron a organizar para permitir que los sobrevivientes expresen su palabra, los sobrevivientes comenzaron a escribir. Esto es muy importante, la escritura. La escritura es una forma de restitución de la identidad, es una forma de componer la identidad narrativa del sujeto que el nazismo pretendió disolver, con la despersonalización al que sumía a los sujetos, tal como dije, cuando le ponían un número en lugar de un nombre. Y la escritura de los sobrevivientes es muy interesante. Yo he leído muchos libros, he prologado algunos de los sobrevivientes. En ellos intentan, en esa narrativa, dar cuenta del pasado previo a la guerra, lo que pasó durante la guerra y lo que pasó después de la guerra. Jacques Fuchs escribió 2 libros, Tiempos de recordar y Dilemas de la memoria, la vida después de Auschwitz. En esos 2 libros, él, de alguna manera, cuenta su historia antes de la guerra, que es una historia llena de vida judía, de vida en los pequeños pueblillos de Europa o en las ciudades de Polonia que se llamaban Shtetl, en los pequeños villorrios donde vivían los judíos, o aún en las grandes urbes donde vivían los judíos. Cuenta la vida que tenían, que era una vida muy rica, una vida llena de recuerdos, llena de amor, llena de juventud, llena de felicidad, llena de objetos. Cuentan eso y lo recuerdan mucho. Recuerdan mucho cómo terminó esa vida, porque hay que recordar que la Shoah no terminó solamente con 1,5 millones de niños judíos y 6 millones de víctimas, sino que arrasó con toda la vida cultural judía de Europa. Arrasó con 1/3 del pueblo judío. Entonces, en la primera parte, los sobrevivientes escriben esa época, narrar antes de la Shoah, y lo hacen con un cariño y un amor entrañable que les permite recuperar un cierto anclaje existencial con su pasado. En la segunda parte hablan de la época de la Shoah propiamente dicha, o sea, el universo concentracionario.
El universo concentracionario en términos psicoanalíticos podría considerarse un universo de goce. Ahí no imperaba la ley simbólica, imperaba los caprichos de amos arbitrarios y sádicos que elevaban sus caprichos a la categoría de ley. Era un universo realmente siniestro, horroroso, donde la pulsión de muerte imperaba por doquier. La vida no valía nada más que la decisión de lo que un capo o de un jerarca nazi podía definir de cualquiera. Se elegía derecha-izquierda, el que caía a la derecha moría, el que iba a la izquierda iba a trabajar hasta que iba a morir de vuelta. Otra muerte y otra muerte y otra muerte hasta que se terminaba muriendo definitivamente biológicamente. Digo, muertes simbólicas y muertes reales. Entonces los sobrevivientes relatan sus horrores. El traslado en vagones hacinados como animales, sin agua, sin bebida, haciendo sus necesidades en el medio de un vagón cerrado para animales. El universo concentracionario donde no había letrinas, donde había 500 calorías por día de comida, donde la vida de cada uno no valía nada más. Cuenta una sobreviviente que le pidió a un jerarca nazi que mate a su madre y dijo, no merece esta basura que yo pierda una bala, para que tengan idea de la magnitud del horror, ¿no? Bueno, también cuentan los dilemas éticos a los cuales se vieron sometidos, como la decisión de Sophie, donde el nazi le dice a una madre que elija cuál de los dos hijos habrá de morir, y si no elige cuál habrá de morir, morirán los dos. Entonces la obliga a la madre a tomar una decisión ética insoportable, que es elegir a un hijo que habrá de morir. El universo concentracionario es un universo de goce horroroso, no había rituales, no había símbolos, no había espejos, no había absolutamente nada que evoque algo de la condición humana que permita la vida, que sea una vida digna de ser vivida. Realmente era una vida realmente animalizada, embrutecida, brutalizada, donde los sujetos estaban cosificados como objetos y realmente estaban condenados a una muerte segura después de pasar por infinidad de sufrimientos, inenarrables sufrimientos. Madre separada de niños, ahorcamientos masivos. Con todo hubo sublevaciones en los guetos. Tuvo la sublevación del gueto de Varsovia, que fue comandada por unos 700 jóvenes que sin armas resistieron durante muchos días al imperio nazi, pero de todas maneras el universo concentracionario es un universo de horror, como decía Elie Wiesel, el que estuvo allí no lo puede contar, el que no estuvo allí no lo puede imaginar. Ese universo concentracionario Jacques Fuchs lo vivió y lo relata en su libro. Nunca hace un esteticismo de la muerte, nunca hace de la muerte un golpe bajo, siempre lo habla con la contundencia de los hechos, lo habla sin obscenidad de lo real, lo habla con lo máximo de dignidad simbólica que una persona puede aludir a estos hechos. Y después de la narrativa de primero la preguerra, después durante la guerra y después de la guerra, cómo se recompuso la identidad narrativa del sujeto a partir de una nueva vida, donde se recompuso, pudieron transmitir el legado, pudieron rehacerse, pudieron formar una familia, pudieron trabajar, pudieron tener hijos, y pudieron transmitir a sus hijos ese legado que realmente, si no se transmitía, quedaba perdido para la memoria y no tenía ninguna cancelación simbólica. Los sobrevivientes que no hablaron. A ver si, José, se está entrecortando un poco. A ver si se recompone la señal. Hola, ¿ahora se escucha? Más o menos. Hola. No, se entrecorta. ¿Me escucharon anterior? Sí, hasta ahora perfecto. Hace 30 segundos que se entrecorta un poco. No sé qué puede ser. Hola. Sí, se entrecorta. Es que sí se escucha, pero con ruido. No sé si... Escuchar se escucha, pero sí hay como un ruido. A ver. Por ahí es una cuestión de señal que ahora vuelve. Hola. Como si se estuviera quedando sin batería, ¿no? Cuando se empieza como... Está enchufado el aparato. Sí, bueno, dale. Pero una cosa puede ser salir y volver a entrar, ¿no? Sí, eso va a ser, sí. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Sí. Probemos.
De paso, por ahí yo les cuento que yo vi el documental hace varios años y a mí me gustó mucho. Y cuando nos recomendaron invitar a José Milmaniene para que lo comente, me impactó en lo que él escribe, el detalle y lo cerca, digamos, que está de lo que transmite Jack Fuchs en el documental. Es muy impresionante como tiene analizado. Ahí está volviendo José. ¿No? Tendría que haber entrado, sí. Ahí está. Ahí está. Pero sigue el ruido, ¿no? Sigue mal el audio, me parece. Bueno. José, ¿por qué no probás sacando la imagen? Porque por ahí es una cuestión de internet. Entonces, si sacás la imagen, por ahí te escuchamos bien. ¿Pero cómo se saca la imagen? Abajo, exacto, detener el video, exactamente. Hola. Sí, tenés que tocar en detener video. Hay una camarita abajo. A ver ahora, José, A ver habla. ahora. A ver si se escucha mejor. No. Se escucha, ¿no? No. Y si entras por el celular, Creo que es el audio, porque se veía bien la imagen estaba bien, ¿no? No pareciera de conexión, quizá con por eso, audífonos. a lo mejor con un celular, Ahora voy a entrar con el celular. claro. A ver. ¿Y cómo? ¿Lo llamo? No, yo lo admito No, cuando no. entre por el celular. Ah, ok. Este es el libro, no sé si se llega a ver. Este es Jacques. En una oportunidad le hicieron una entrevista en un diario, y ya muchos años después de estar viviendo acá en Argentina, y el fin de semana siguiente de que publicaron el diario, se encuentra en el club con la gente que conocía acá, y le dicen, ¿cómo nunca nos contaste que estuviste en Auschwitz? Los amigos de hace años que lo conocían en Argentina no sabían Ahí que está. había estado. No lo veo, pero tiene que haber entrado. Sí, Ahí Yo está. lo veo, pero Ahí está. ahí está. Está Está conectándose. conectando el audio. Ahí está. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, Ahora Ahí sí. se escucha mejor. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, perfecto. Bueno, le decía que la identidad narrativa se constituyó a partir de la escritura. La escritura fue un gran campo de terapia para los sobrevivientes. Escribían, necesitaban no olvidar, necesitaban recordar para transmitir el legado, porque era una forma de redimirse de todo lo que habían padecido gratuitamente. Entonces en la película se marca muy bien la transmisión del legado de Jack Fuchs a partir de su nieta, cómo él realmente no silenció lo que vivió, sino que lo transmitió de una manera saludable, de tal manera que su nieta pudo dar un discurso en el Consejo Deliberante cuando él fue declarado ciudadano honorario, y podía acercarse a sus hijos y a sus nietos con todos los recuerdos que esto significaba, porque el silencio de los sobrevivientes fue muy tóxico. El silencio fue muy grave para la segunda y tercera generación, porque lo que no se habla retorna como acting. Y muchos de los hijos de sobrevivientes que no pudieron recibir palabra ni legado se enfermaron, muchos recusaron la identidad, muchos ignoraron la genealogía y la historia, y muchos pasaron al olvido una experiencia que no puede ser fortuita de la historia individual. Es interesante ver cómo retorna lo que no fue hablado en la tercera generación. Lo que no fue hablado retorna a la tercera generación en muchos hijos y nietos que recuperan el legado, que se identifican con la causa de la Shoah
que tratan de transmitirlo. Muchos otros llegan al extremo mismo de tatuarse los números que tenían tatuados sus abuelos en la carne, como una forma de ambivalente de homenajearlos. De todas maneras, lo silenciado había retornado y en Jack Fuchs eso no pasó, porque cuando él comenzó a hablar, su nieto, su nieta y sus nietos, su hija y su nieto pudieron recuperar el legado y pudieron sentirse enriquecidos con esa transmisión. Es interesante la escena donde él le muestra a su nieta la foto donde él aparece, el único objeto que él pudo conservar de la guerra, que lo envió a Buenos Aires antes de la guerra, y ahí se le ve toda su familia, y es interesante ver el amor, como él transmite esa foto, cómo se muestra como objeto valioso de lo único que pudo conservar de la Shoah. Los sobrevivientes pudieron conservar pequeños objetos minúsculos que dan cuenta de su ligación con la época previa a la Shoah. Y esta foto en la película demuestra a su nieta realmente lo que significó y cómo de alguna manera tuvo un impacto positivo en la vida de la familia de Jack Fuchs. Otra escena interesante que me llamó la atención es que Jack Fuchs tenía un alto sentido del humor. Ustedes ven en el tráiler que dice que Auschwitz la primera vez no me cobraron, la segunda me iban a cobrar y demás. Es interesante porque hubo una disminución de la... hubo una deslivinización de la vida y hubo una desilusión del vivir que permitió que todos los sobrevivientes vivan una vida realmente oscura, gris, llena de temor porque lo maten, porque cualquier error era vivido como una tragedia. La dimensión lúdica y ficcional de la existencia se perdió para muchos sobrevivientes. Sin embargo, para Jack Fuchs, y por eso es un ejemplo que me parece que convocó al director, se mantuvo esa dimensión ficcional y lúdica y humor, que lo enalteció mucho más y que le permitió encontrar un grado de salud mental mayor que tenía cualquier otro sobreviviente que no había pasado por ese tipo de capacidad de humor. Ese sentido del humor me gustaría rescatarlo mucho, Jack Fuchs. Cuando él vuelve a Alemania, a Polonia, va al cementerio y tiene esa ambivalencia, dice, ¿qué me lleva a sufrir y recordar? Y esa pregunta, ¿qué me lleva a sufrir y recordar? Es esa pregunta del goce, ¿no? ¿Qué lleva que insista el goce del recuerdo con el goce del sufrimiento de una manera que se anude en algún evento que permita una interpretación mayor de esa dimensión, ¿no? Como hay una fidelidad al trauma que dice, lo que muchos estudiosos hablan, que hay una fidelidad al trauma de no poder separarse de ese horror por culpa, por deuda simbólica, por sentir que traicionan a sus seres queridos. Hay como una especie de fidelidad al trauma que realmente es una culpa que realmente podríamos hablar de una fijación sintomática al trauma, ¿no? Que de alguna manera se va reescribiendo a partir de las reescrituras, ¿no? Este acontecimiento originario también hizo que los seres humanos vivan sin rituales, sin ritos. Por eso hay una escena que ustedes ahí señalaron muy bien, que es cuando los americanos lo liberan en el campo, lo limpian, lo desinfectan y le sacan todas las escorias que tenía del campo, y él dice, ahora puedo morir. Claro que sí, ahora podía morir como un hombre, porque hasta ese momento vivían como un animal. Entonces le restituyeron la dignidad del sujeto, aún en la muerte. La dignidad del sujeto aún en la muerte es muy importante porque muestra que la vida tiene sentido también en la muerte, cuando la muerte es vivida con dignidad, ¿no? No había rituales, por ejemplo, los alemanes no toleraban que alguien se suicide, porque ellos querían matar, no permitían que nadie disponga ni siquiera de su muerte. Entonces disponer de la muerte de la vida realmente era un logro, digamos, del sobreviviente, poder suicidarse. Es irónico decirlo así, pero era como la posibilidad de poder encontrar la posibilidad de disponer de su propia vida. Entonces ahí dice, ahí puedo morir como un hombre. Puedo morir como un hombre quiere decir, puedo morir ahora con ritual, puedo morir con un sentido, me van a poder enterrar, van a poder dejar un memorial en lugar de mis restos. Va a haber una tumba con nombre, no una tumba sin nombre. Esa es otra escena importante. También me llamó mucho la atención
cuando le preguntan qué lógica había en Auschwitz, y él dice, yo no había ninguna lógica. No puedo responder, decía, no podía responder porque Auschwitz no tiene lógica. Era un campo de horror donde la única lógica que imperaba era la lógica del goce, o la lógica de la pulsión de muerte, la lógica de ambos caprichosos y arbitrarios que elevaban sus caprichos a la categoría de ley. Era la pura arbitrariedad, uno podía decir matar a uno porque sí. Es más, se jugaba al tiro al blanco con seres vivientes. Se los mataba para divertirse, para jugar, para sentir que la castración cae del lado del otro en forma brutal. Lo que no se puede entender, lo que nosotros no entendemos y nos vuelve loco para entender, es cómo el pueblo más culto y más erudito de Europa podía haber tenido esa disociación tan perversa de crear un orden perverso en un universo psicótico. Durante el día mataban, masacraban, torturaban, humillaban, gaseaban, y de noche iban a sus casas y escuchaban a Mozart, tenían sus perritos, sus hijos, tenían una vida armónica. Esa disociación de la personalidad realmente muestra un orden perverso que quería incluir un orden psicótico del universo. Es como si Schreber hubiera vivido en la época, hubiera sido nazi, ¿no? Porque tenía una estructura totalmente perversa y totalmente psicótica, ¿no? En fin, la película muestra todas estas culpas por vivir de los sobrevivientes, y que la película, que lo sorprendió a Lipgott, la película fue un encuentro con lo real que tuvo él, ¿no? Él no la buscó, se le impuso realmente. Termina con que todos los que vieron esta película, todos los que vimos esto, nos transformamos en testigos. El objetivo de transmitir es que todos seamos testigos de lo que pasó, que todos podamos recordar y que podamos honrar al pasado y reordenar el pesimismo, como diría Walter Benjamin. Porque la película finalmente muestra un triunfo de las fuerzas de Eros sobre Tánatos. El árbol que está al lado de la muralla muestra cómo el árbol, que es la vida misma, deja hojas, resiste el frío, temporales, tempestades, y permite realmente mantenerse en pie, arraigado fuertemente en las murallas que aludirían al universo concentracionario. Quiere decir que ni aún la peor de los odios viscerales que un ser humano podía tener sobre un semejante pudo tener eficacia, porque realmente el ser humano tiene fuerzas vitales muy arraigadas que se entroncan en las raíces más profundas de Eros y que permitieron que nosotros podamos seguir hablando, que podamos seguir sobreviviendo, que finalmente el nazismo se haya extinguido y que realmente se haya podido reconstruir la vida de muchos sobrevivientes, ¿no? Es interesante para nosotros, psicoanalíticamente hablando, ver cómo la castración fue horrible de asumir para los nazis. Ellos no podían tolerar nada que aluda al mundo castrado. Comenzaron matando a lisiados, a prostitutas, a dementes, a seniles, a niños mogólicos. Comenzaron matando a gitanos, a homosexuales, a todo aquel que aluda a la temida diferencia. Y realmente los judíos encarnan la diferencia porque son el pueblo del libro. Y los nazis no toleraron la palabra, no toleraron el libro. Y entonces se ensañaron con el pueblo judío y que querían que desaparezca de la faz de la tierra, no solamente todo el pueblo, sino la memoria de lo que sucedió. Y no lo pudieron lograr, porque se encontraron con la capacidad de resistencia de los seres humanos, que es infinita y que responde al mandato sagrado de recordar. Escribían en papelitos y guardaban en zapatos, guardaban en cajitas, guardaban para que se transmita y para que nosotros podamos realmente tener testimonio de lo que fue esa época de horror y de siniestralidad. Muchos de los sobrevivientes hicieron causa para poder reparar la palabra y no se quedaron solamente con la escritura, fundaron museos, fundaron instituciones y transmitieron su legado, y eso les permitió revivir mucho. Por eso me parece que la dedicatoria que da el director cuando hace la film, dice a todos los sobrevivientes de la Shoah, logró su cometido, porque es una ofrenda que se le realiza a Jacques Fuchs y a todos los sobrevivientes de poder recuperar el legado y que nosotros podamos después hablar de eso y poder tener una lectura de lo que pasó, para que esto no se vuelva a repetir y para que realmente haya un testimonio que permita a las nuevas generaciones
comprender a qué extremos de locura puede llegar y de demencialidad puede llegar el sadismo de los seres humanos cuando no está temperado por la palabra, cuando no está temperado por el orden simbólico. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir para comienzo, y me gustaría que abramos un diálogo sobre la película y sobre los temas que hablamos. Muchas gracias, José, por el análisis de la película y de tu trabajo. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. En relación a esto último que decías, también Jacques dice que él se encuentra con su propia ambivalencia, y que dice, no, el hombre no es, cuando se habla de la humanidad o lo humano, no quiere decir que sea algo bueno. Dice, está lo malo y lo bueno en uno mismo. Y él se encontraba con esto en él mismo, y decía que él no es un estudioso, un analista de la Shoah, que es, él puede hacer solo reflexiones. Claro. No, la ambivalencia también estaba en los sobrevivientes, porque querían hablar y también querían olvidar. La ambivalencia estaba en muchos sobrevivientes que querían hablar y que querían olvidar. Sí, la ambivalencia signó la vida del campo, ¿no? Por momentos había intentos de morir y por momentos había intentos de vivir. Pero es cierto, todos anidamos tendencias oscuras en los meandros más oscuros de nuestro ser, y en algún lugar tenemos una cierta dimensión de sadismo, una cierta dimensión de malicia que realmente la Shoah encarnó en su real histórico. Cuando hay condiciones de emergencia posibles, emergen las fantasías más tanáticas, más destructivas y más sádicas que todos albergamos. ¿Qué es lo que pasó en la Shoah, no? En una determinada coyuntura se desencadenó una tragedia sin par. Y también me parece destacable el concepto de lo indecible, o cuando no alcanza la palabra, también me parece que puede ser. En realidad la idea del documental surgió a partir del año pasado, una actividad del año pasado, en la que el invitado fue Juan Carlos Weisman. Sí. Y él contó una anécdota sobre un colega de él que le había contado, porque trajo el caso de una paciente, un análisis, creo que de una niña, y contó que había intervenido en una escuela cuando tuvieron que llamar al padre de una nena por los dibujos que hacía la nena. Este padre era Jacques Fuchs, y la nena hacía dibujos que le llamaron la atención a los maestros del colegio. Y cuando Jacques los vio, dijo, mi hija dibuja lo que yo viví y nunca le conté. Claro. Bueno, porque hubo una transmisión transgeneracional, es lo que te acabo de decir. Muchos hijos de sobrevivientes ni siquiera tienen un hueco forcluido en su genealogía y adoptan posiciones o de identificación con Israel y con el judaísmo, o identificaciones contrarias, o recuperan la historia no transmitida con palabras a partir de lo indecible, ¿no? Que se filtran en los intersticios del discurso, ¿no? Pero realmente nadie que estuvo en Auschwitz, nadie que estuvo en los campos de concentración, está exento de transmitir esta experiencia de alguna u otra manera. Por eso es mejor transmitirla con palabras que cercan, que perimetran el borde de lo real, de lo informulable, que queda un agujero insuturable de dolor que no va a ser compensado ni colmado nunca, ¿no? Pero es verdad, los nietos recuperan esta historia, ¿no? La recuperan muy bien. Hay en Alemania, por ejemplo, en Israel, por ejemplo, hay hijos de nazis que fueron a trabajar al kibutz, como ejemplo de cómo las generaciones recuperan lo que sucedió y no lo permiten perder, no lo toleran perder, lo quieren recuperar de cualquier manera, ¿no? Bueno, a ver si, digamos, abrimos a ver si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una, si quieren. Dale. Bueno, a mí me interesa saber, a ver tu opinión sobre qué fue lo que determinó que en una sociedad culta como era Alemania en esa época, surgiera esa legitimación social para destruir y perseguir al otro, ¿no? Como por ser diferente.
y si eso tiene que ver en algún aspecto, si se podría relacionar con la contradicción dialéctica que significa, en que se mueve la cultura, digamos, ¿no? Es decir, que por un lado es una creación humana, que como dice Freud, sirve para levantar al hombre, digo, o ponerlo por encima de la naturaleza, pero por el otro tiene que ver con, bueno, con la sublimación, con la desexualización, con la desmezcla pulsional, y bueno, entonces la liberación de la pulsión de muerte. Claro. No, es muy interesante la pregunta que me haces. Eso es lo que permitió que a más de 50 años del acontecimiento, grandes historiadores y estudiosos intenten dar respuesta a lo que pasó con la Shoah o en la Shoah a partir de distintos discursos, el económico, el sociológico, el político. Mi lectura se ancló más en el psicoanalítico, ¿no? La defección estructural de la figura del padre de la ley generó, digamos, un caos absolutamente siniestro, que se restituyó con amos oscuros e irascibles que ocuparon el lugar vacío de la divinidad simbólica absoluta, que sería Dios, ocuparon ese lugar y se entronizaron y se afirmaron a partir de la castración proyectada en el otro como causa última de su propia existencia, ¿no? O sea, realmente en la Shoah lo que se ve claramente es como el ser humano abomina de la diferencia, y como cuando hay causas sociales, políticas o económicas que favorecen la emergencia de la pulsión de muerte, estas se enseñorean en la escena histórica y generan situaciones dramáticas como la que se vivió en la Shoah. Es interesante que fue el pueblo más culto, porque la cultura no es en sí misma una garantía de los valores. Los valores van por otro lado. La cultura no evitó que los científicos, incluso científicos como Heidegger, filósofos como Heidegger y demás, hayan adscrito a esta restitución sádica y violenta y virulenta de la ley, ¿no? Quería decir que muchos sobrevivientes no toleraron recuperar esta memoria y sucumbieron, ¿no? El caso del suicidio de Bruno Bettelheim, el caso del suicidio de Primo Levi, el caso del suicidio de Paul Celan. O sea, muchos sobrevivientes no pudieron soportar este horror de la confrontación con la falta y se terminaron suicidando, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta, que muchos sobrevivientes no pudieron elaborar siquiera mínimamente esto, y muchos se llevaron al suicidio. Muchos otros naufragaron en la indefensión, en las enfermedades psicosomáticas, en la pobreza, en la miseria. Pero lo que es importante psicoanalíticamente hablando es ver cómo en el nazismo la castración cayó del lado del otro. Y todo sujeto castrado era digno de ser muerto, y los nazis se exculpaban, se exoneraban ellos mismos de portar la castración de su lado. Estaban emblematizados con correajes, con botas, bien uniformados, y los cuerpos inermes y maltratados de los otros estaban destinados a la muerte, a la destrucción. Es importante ver cómo aparece ahí el horror a la diferencia como horror. Bueno, no olvidemos que los judíos son circuncisos, y la circuncisión también es marca de la castración, y eso también originó un odio feroz e incoercible contra los judíos, ¿no? El nazismo odiaba a los judíos como su causa última. No le importaba ninguna otra causa que liquidar al pueblo judío de la faz de la tierra para sentirse ellos el pueblo elegido, ¿no? Gracias. José, yo quería preguntarte sobre eso que dijiste de Primo Levi y otros sobrevivientes que no lo pudieron soportar, y con relación a Jack Fox. ¿Qué piensas que hay detrás de las personas que como Jack pudieron después armar una vida, pudieron hacer algo con eso, ¿no? Tú dijiste algo del humor, pero pensaba qué condiciones, qué posibilidades hay para que un sobreviviente después pudo hacer otra cosa, ¿no? Que no se quedó en esto tan ático. No, yo creo que muchos sobrevivientes, yo estuve un mes en Alemania haciendo todo el curso de topografía del terror, que recorrimos todos los campos, y bueno, a partir de eso surgió mi libro, ¿no? De una experiencia que tuve en Alemania durante un mes, que fue una beca del gobierno de alemán, y que recorrimos todos los campos, empezando por Hadamar, que era un neuropsiquiátrico transformado después en un lugar de concentración, y los campos y todos los lugares de muerte,
y me di cuenta de que realmente había muchas personalidades, dependía mucho de la personalidad previa, ¿no? Había muchas personas que tenían una personalidad malhábil y que no pudieron soportar el horror, y hay otras personas que pudieron soportar el horror, cambiarse de identidad, volver a rehacerse, volver a tener... Es una cosa muy individual, es caso por caso, ¿no? No hay una explicación única. Entre los sobrevivientes había de todo, porque entre los seres humanos hay de todo, y cada uno enfrenta el horror con los recursos defensivos que tiene, ¿no? Pero en Alemania hablé con muchos sobrevivientes que estaban realmente muy conmovidos porque se había elaborado la culpa colectiva en Alemania de alguna manera, y que les permitía reconciliarse con su condición, pero realmente la reacción de cada sobreviviente a la Shoah fue distinta. Muchos pudieron soportar la tragedia, y muchos no la pudieron soportar. Jack Fuchs fue uno de aquellos que lo pudo soportar y lo pudo transmitir y transformar en legado, en transmisión. Bueno, el film da testimonio de eso, ¿no? Tenemos que recuperar ese testimonio, recuperar todos los testimonios, ¿no? Yo pensaba, perdón, ¿no? Pero que abre a toda la dimensión de cómo algo es traumático de determinada manera, digo, para cada uno en forma individual, ¿no? Y yo pensaba que Jack Fuchs, él nos va mostrando, ¿no? En el documental cuáles son los elementos que a él le daría la sensación que le permitieron ir tramitando eso traumático, aunque quede un resto, ¿no? En esos silencios, que uno no sabe qué pasa ahí, ¿no? Pero que, qué sé yo pensaba cuando él habla que recupera su infancia, ¿no? En el diálogo con Diana Wong, que ya se lo rescata, ¿no? Como que había vida antes, o el recupero del humor, ¿no? El poder poner palabras, todo eso fue lo que daría la sensación que él lo fue ayudando como a recuperar, ¿no? Y elaborar y ligar, ¿no? Algo de eso traumático, y que en otros no estaban en estas condiciones, no han podido. No, bueno, nada, claro. Pensaba eso. No, las familias de origen son muy importantes, la cultura es muy importante, los elementos teóricos previos que uno tenía para poder soportar eso, el grado de consistencia yoica, las estructuras, personalidades border, bueno, rápidamente caían sobre... tenían colapsos narcisistas terribles, pero de todas maneras, en Jack Fuchs se ve claramente que él pudo de alguna manera recomponerse con el humor, con la creación, con el análisis también que hizo en su vida, que pudo realmente rehacerse de una manera efectiva, ¿no? Muchos sobrevivientes no lo lograron. Es tarea nuestra de ayudar a que lo logren, ¿no? Disculpe, decir, José. Sí. Porque cabe la posibilidad que para Jack el hecho no haya sido traumático. No. Traumático en el sentido de lo que en psicoanálisis hablamos de traumático. No fue traumático en el sentido de que en psicoanálisis hablamos de traumático. Un estímulo incapaz de ser tramitado simbólicamente, ¿no? Pero ¿en qué momento, en qué lugar del documental, o en qué lugar usted lee que hay algo de eso que no estuvo simbolizado o tramitado en términos económicos, como que traía Karin de la barrera antiestímulos, o el trauma en los tiempos? Porque yo entiendo que la situación, por supuesto, es una verdad de perogrullo en ese sentido. La Segunda Guerra, la Shoah, fue una situación muy disruptiva social, individualmente, pero el valor de traumático no es siempre para cada quien. Por lo menos eso. No, hay momentos donde se ve claramente los efectos traumáticos, en los momentos de despersonalización, momentos de silencio que no puede hablar de eso, momentos que habla de sí mismo en tercera persona. Hay traumas históricos en general. Cuando fueron los desaparecidos en Argentina, fue un trauma colectivo. O sea, que usted cree que lo traumático es para todos, que la Shoah fue traumático para el universal de esa sociedad que vivió esa situación. Y 6 millones de muertos. 6 millones de muertos, o sea, 1,5 millones de niños masacrados, torturados. El universo concentracionario
Si vos lees a Primo Levi, ves lo que era el universo concentracionario, eran transformados en objetos. Eso es un trauma de una virulencia impensable antes de su horrorosa consumación. Justamente si hay un ejemplo de trauma histórico, o de derechos traumados, por supuesto que la resonancia es individual, pero que el trauma histórico era universal, fue absolutamente así. Fue destruir la mente de millones de personas, encerrarlos en letrinas, encerrarlos en baños, encerrarlos en lugares absolutamente obscenos, masacrarlos, torturarlos, hacer enterrar a sus propios hijos, matarse, generar apareamientos. Sí, fue un trauma en el sentido psicoanalítico de una barrera desbordada de estímulos imposibles de su tramitación simbólica. Es más, resulta imposible de tramitar para nosotros simbólicamente eso aún hoy. Es tan traumático que mucha gente se horroriza y se escapa de eso, no quiere saber nada de eso, o no puede soportarlo, o cuando lo escuchas tiene sueños angustiantes, o se resiste a revivirlo, ¿no? Sí, fue un trauma colectivo. Igual que todos los traumas, genocidios, xenofobia y racismo humano, ¿no? No sé si se vuelve a repetir. Sí, que si se escuchó justo, se cortó lo del director, que contó que en el primer viaje que hace a Polonia, Jacques, no pudo bajar del avión que iba con la hija. Claro. Y tardó un montón en bajar del avión, logró bajar, se quedó en el aeropuerto y subió al avión siguiente y volvió a Buenos Aires. No salió del aeropuerto. Claro. Y sí, realmente fue una situación. Jacques tenía una personalidad muy fuerte, de alguna manera pudo superar bastante bien, a pesar de los momentos de silencio, desde el sufrimiento subjetivo se nos escapa el sufrimiento subjetivo, pero en términos de objetividad, él pudo rehacer su familia, trabajar, escribir, filmar la película, transmitir todo lo que de alguna manera un sobreviviente puede transmitir de lo que vivió realmente, ¿no? Sí, fue un trauma. Si quieren estudiar el trauma en su dimensión histórica, hablen con los sobrevivientes de la Shoah que todavía están vivos, porque ya están desapareciendo a toda una generación y por eso es importante este tipo de testimonio, porque es testigos que no habrán de estar. En ese sentido, el archivo fílmico de Steven Spielberg, que tomó testimonio a miles de sobrevivientes, es importante ser revisitado. Si quieren ver realmente lo que es el trauma histórico, lo que es el trauma, tienen que ver realmente ese tipo de film donde se ven claramente cómo los hechos históricos destruyeron la subjetividad, ¿no? Lo que los nazis quisieron hacer era destruir la subjetividad, transformar a los seres humanos en, bueno, hacer enterrar a los propios, cavar la propia fosa, ¿no? O estar encerrados hacinados en campos de concentración. Eso es el paradigma de lo traumático puro, ¿no? No hay más traumático que eso. Claro, porque en una parte de tu libro tú dices que ni siquiera, o sea, que no es estratégico siquiera la cuestión del holocausto, que no es para aprovecharse de la fuerza de trabajo de judíos que estaban en los campos de concentración, sino que es la destrucción por la destrucción, ¿no? Claro, sí, no les importaba. No querían que quede nada, ¿no? En pleno avance, donde se decretó la solución final, ellos se trataban a los judíos como trapos. Y decían, para que no quede resto, que no quede testimonio de la existencia del pueblo judío en la historia, que quede totalmente barrido de la historia, que desaparezca este pueblo que hacía el culto del libro, y reemplazaron la figura de la referencia simbólica absoluta, que es Dios en el mito bíblico, por amos oscuros, dictadores minusválidos, violentos, castrados, que transformaron sus caprichos a categoría de ley arbitraria y que podían masacrar y eliminar a cualquiera a su antojo, ¿no? Realmente da horror. De todas maneras... Sí. Perdón, pues yo me quedé con el tema de lo traumático, ¿no? En el sentido de aquello que no puede tramitarse, ¿no? Porque estas experiencias tremendas que pasaron los sobrevivientes, que algunos como Jacques pudieron tramitar y ir ligando bastante, digamos, pensaba en otros que no, y pensaba lo que a veces, a ver, si eso que no se puede elaborar,
es lo que por ahí se encuentra en segunda o tercera generación, no los nietos que pueden recuperar algo de la historia, sino la enfermedad mental que surge, o que uno vio, digamos, en hijos y nietos, ¿no? Digamos, quizás, no sé, pensaba cómo es que esto se transmitió, digamos, ¿no? Pero pensaba si tenía que ver, esa es la pregunta, con esto no elaborable, ¿no? Lo que no se pudo elaborar. No, sí. Lo que no se pudo elaborar queda como dolor, queda como duelo irresuelto, que queda un resto inelaborable. Lo que sí se puede tramitar es lo que se habla, lo que se cuenta. Cuando él le muestra la foto, o cuando canta una canción de Polonia, o cuando muestra un objeto. Realmente cuando se puede tramitar con la palabra, créanme que el duelo queda muy, muy cenido, queda muy cercado. Cuando no se habla, realmente hay retornos sintomáticos en la segunda o tercera generación. Pero cuando se habla, no hay retornos sintomáticos. La palabra redime, la palabra es redentora, la palabra permite que se pueda pensar, que se pueda hablar, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Lo que hice yo con mi libro, tratar de pensar lo impensable, tratar de cenirlo. Es reparar sublimatoriamente. Adriana se desmuteó y quería hablar. Sí, yo me quedé pensando un poquito, me quedó resonando esto de los que pudieron y los que no pudieron, en un concepto que me queda desde lo que es la resiliencia, ¿no? Y el otro en nosotros, no solamente el antes, sino el después. ¿Qué tuvieron? ¿Qué contexto vivencial? ¿Qué vivencias? ¿Qué personas? ¿Qué otros pudieron ayudar a tramitar también, ¿no? No solamente la vulnerabilidad previa, sino la vivencia posterior al trauma. Bueno, cuando las personas que no vivieron la Shoah acogieron hospitalariamente a los sobrevivientes, le dieron lugar de la palabra, los honraron con la memoria, permitieron que se pueda elaborar mucho más este hecho traumático. Cuando fueron escuchados, cuando fueron titados de locos, cuando fueron marginados, cuando fueron considerados culpables, eso no les permitió elaborar bien sus experiencias. Realmente hubo un cambio muy notable en la historia. Tuvieron que pasar más de 50 años para que la sociedad pueda aceptar al sobreviviente, pueda darle un lugar. Lo que dijo Jacques, ¿no? Que 40 años no habló, pero seguramente comenzó a hablar cuando se sintió más acogido, más hospitalariamente reconocido, cuando su palabra fue escuchada, cuando fue aceptado amorosamente por los otros. Ahí se puede reparar más los hechos traumáticos, ¿no? Cuando hablas de redención, ¿te referís a una reparación sublimatoria? Sí, no uso la palabra redención, que a mí me gusta mucho porque es una palabra que habla de la reparación y de la sublimación en el mismo acto. Claro. La redención es una redención laica, por supuesto, ¿no? No redención en el sentido teológico. Pero me parece que en el sentido teológico da cuenta de lo que es la redención en la cura, ¿no? Que es la redención por la palabra, ¿no? Es un concepto de Walter Benjamin, la redención por la palabra en una teología negativa, ¿no? Cuando nosotros reparamos a alguien, cuando alguien repara su identidad a partir de la narrativa, está redimiéndose de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ¿no? Sí, la palabra es redentora. Redime, la palabra redime, en el sentido que es salvífica. Es salvífica. Permite superar el trauma. Superarlo hasta donde pueda ser superable, ¿no? Por supuesto que hay muchos sobrevivientes que quedaron en el camino, ¿no? Pero hay muchos otros ahora, muchos escritores y muchos autores que han... Este tema está instalado en la agenda de la cultura contemporánea, el tema de la Shoah. Desde Giorgio Agamben, que escribió Lo que resta de Auschwitz, hasta Didi Huberman, todos los filósofos y autores están tratando de investigar sobre este tema que marca el mayor colapso ético de Occidente, donde se eligió matar a unas personas indefensas por su mera condición de diferente, ¿no? Tiene que ver con el narcisismo también, ¿no? Sí, con el narcisismo absolutamente engolado de los jerarcas nazis, que no pudieron tolerar nada que sea diferente a su propia raza, a su propia tradición, ¿no? Por supuesto, es un retorno del narcisismo tanático puro. Da para pensar el tema, ¿no?
Estaba pensando que creo que el poeta Celan, que Paul Celan, sí. sí, que se suicidó porque buscaba alguna palabra de su ídolo que era Heidegger, ¿no? Sí, yo escribí en mi libro La ética del sujeto el desencuentro entre Paul Celan y Heidegger. Le recomiendo que vean ese artículo, que salió también en la revista de Psicoanálisis. Si no consiguen el libro, pídanmelo a mí, yo se los acerco. Ahí hablo de cómo Paul Celan fue a pedir una palabra a Heidegger, que le dé una palabra de qué pasó, qué fue, y Heidegger no le contestó. Y la falta de palabra hizo que después él se suicide. Sí, yo escribí a partir del desencuentro de Paul Celan con Heidegger, que me pareció revelador me pareció. Apareció también en un artículo de la revista de Psicoanálisis esa historia. Es fascinante. Tiene que ver con esto de la palabra, claro, de hablar. Pero ahí vuelve el papel del entorno, ¿no? De cómo el entorno pudo ayudar a contener, a elaborar o no. Claro, es fundamental. Por eso es fundamental cuando hay un hecho traumático, la ayuda social que se puede brindar a partir cuando fue la masacre de la AMIA, todos los psicoanalistas que nos pusimos a discusión de los sobrevivientes que estuvieron allí, el hecho de reconfortar, de dar una palabra a Heidegger, lo privó a Celan de esa palabra, y Paul Celan, que era el máximo poeta de lengua alemana, no toleró, se mató después de ese encuentro. Porque usted sabe lo que es volver de un campo y que no te consideren, que no te reconozcan, que piensen que estás loco, que viviste una experiencia inenarrable. La gente no quería saber de los sobrevivientes. Aún hoy hay gente que no quiere saber del tema. Vos hablas de Holocausto, de Shoah, y la gente no quiere. Sí, lo mismo que pasa con la dictadura, ¿no? Lo mismo que pasa con la dictadura, claro, tal cual. Por eso la película La lista de Schindler fue tan importante, ¿no? Porque permitió, no sé si la vieron. Sí. Y hay un caso de un genocidio anterior, el armenio, que aún hoy no está reconocido por los turcos. Claro, y hay muchos estudios que toman que los nazis tomaron del genocidio armenio las técnicas de masacre, y fue como el antecedente del genocidio armenio y del genocidio judío, claro. 24 de abril se conmemora la muerte de 1,5 millones de armenios en manos de los turcos, ¿no? Entonces también está habiendo avances en eso. Y lo que habías contado del nombre en los armenios, en las zonas en donde los turcos avanzaban y iban ocupando, las generaciones que iban apareciendo se cortaban el apellido, porque en los armenios lo que le caracteriza el apellido es el final de Yan. Por ejemplo, claro, que termina con Yan. Por ejemplo, Gulerian. Y actualmente las generaciones nuevas tienen el apellido Guler. Claro. Y hoy quieren recuperar el apellido completo, y hay, digamos, como una movida para recuperar el apellido. Inclusive hablaban turco fuera de la casa, hablaban armenio dentro de la casa, y practicaban el cristianismo dentro de la casa, y afuera de la casa no. Eso lo que decís es impresionante. A mí me parece que la pérdida del nombre, primero poner a todos los pasaportes de los judíos el nombre de Israel y Sara, y después de quitarles el nombre y ponerle un número, esa despersonalización, esa falta de denominación fue realmente terrible, terrorífica. Y realmente pasó lo mismo con los armenios. Y por eso yo dije que el homenaje consiste en devolver el nombre a cada una de las víctimas. Si se podría hacer un verdadero homenaje a las víctimas de la Shoah, sería escribir el nombre de los 6 millones de víctimas que murieron uno tras otro, daría la vuelta a la Tierra 2 veces. Es muy importante lo que dijiste del nombre. El nombre es fundamental para la constitución de la identidad del sujeto. Y borrarle el nombre y transformarlo a uno en un animal, a partir de ponerle un número serializado, peor que un animal. El número serializado realmente fue gravísimo. Por eso Jacques Fuchs comienza las palabras diciendo, al principio fue la luz, que es lo que ilumina, las palabras luciérnaga, y después fue la oscuridad absoluta del silencio pulsional, de la falta de nombre. La falta de nombre hace silencio pulsional, la expulsión no tiene nombre, es anónima, es pulsional pura, es afásica, no tiene nombre. Entonces realmente el recupero del nombre realmente que Jacques Fuchs hace es importante. Primero fue la palabra, por eso me parece muy notable el comienzo alegórico del film, cuando él dice en el principio se hizo la luz, pero la palabra luz viene después de la palabra luz. La luz viene después de la palabra luz, o sea, la palabra, el verbo era anticipado. El nazismo fue la destrucción del verbo, de la palabra. Fue la destrucción de la palabra, fue la intronización de un orden pulsional puro.
Eso fue el nazismo, si lo quieren resumir en una sola palabra. Por eso Jacques Fuchs lo teorizó de una manera luminosa cuando dijo, en el principio fue la luz. No hubo más luz, hubo oscuridad pulsional pura. Hay que devolverle la luz, con las palabras luciérnaga, que son las palabras que iluminan, ¿no? Las palabras de Jacques Fuchs, las palabras de los escritores, de los poetas que dan luz. La escena que ya hablamos, ¿no? Pero esta de que cuando él empieza su recuperación, de alguna manera, ¿no? Con esa ducha y con ese acogimiento en algún lugar de cuidado, él dice que ya puede morir, ¿no? Digo, porque la recuperación psíquica, ¿no? Es diferente a la recuperación física, ¿no? Recuperar el nombre, recuperar la dignidad, recuperar algo de ser, del ser, ¿no? Pensaba, nada, me hacía acordar esto que decías recién, José. Claro, bueno, la recuperación de la identidad fue a partir de la narrativa, a partir de poder tener palabra, de ser reconocido socialmente, de ser honrado, los memoriales, el Museo Judío de Libeskind de Berlín, el Museo del Holocausto de Washington, cómo representar con artificios didácticos la posibilidad museísticos, la posibilidad de transmitir la Shoah, ¿no? Como la posibilidad de poder transmitir esto sin caer en la obscenidad de lo real y sin caer en un esteticismo edulcorado como la vida es bella, digamos, ¿no? Sino tratar de transmitir la Shoah con la densidad que requiere. Eso es una tarea muy difícil, que hay estudiosos para generar artificios pedagógicos que permitan transmitir a los niños también la tragedia de la Shoah sin que horrorice y sin que lo real los tome a ellos por sorpresa, digamos, ¿no? No, da para pensar este artículo. Hay una escena también en el documental que él está con el papá de la mano, ¿no? Siendo llevado al campo de concentración, y ahí viene un militar y le dice, te conviene soltarlo, una cosa así, y él le suelta la mano, y después dice, no sé qué pasó, pero él no insistió a quedarse con su papá, le soltó la mano, y lo dice con sorpresa esto, ¿no? Intuyendo que el papá se iba, digamos, a morir. Bueno, por eso ahí había un residuo de culpa, ¿no? Los nazis solían hacer ese tipo de escenas dilemáticamente cínicas, ¿no? Soltar la mano que te vas a salvar, le suelta la mano al padre, el padre muere y él se salva, ¿no? No sé cómo se pudo tramitar en la culpa inconsciente de Jacques Fuchs esa idea de que la salvación del padre fue a costa de su propia separación, ¿no? O que no sobrevivió a su padre murió. Él sobrevivió a su padre y su padre murió. Es verdad, esa escena también me impresionó mucho. A los nazis les gustaba mucho el cinismo de crear dilemas éticos que los sobrevivientes a veces no pueden transmitir, porque como la decisión de Sophie, que hace que muera uno de los chicos si no mueren los dos, o cuando en la puerta de Auschwitz pusieron Arbeit macht frei, el trabajo hace libre. Realmente el cinismo era impresionante y muchos sobrevivientes no pudieron soportar los dilemas éticos. Por ejemplo, comer el último mendrugo de pan y sacárselo al que estaba muriéndose, pelear por un pedazo de pan, digamos, ¿no? Pero hubo también escenas redentoras, por ejemplo, gente que hacía ayuno los días sagrados del judaísmo, aún en un campo de concentración donde el ayuno era la comida, digamos, ¿no? En el caso de Jacques, a mí me parece que cambia el destino, porque el destino de los judíos en el campo de concentración era la muerte. Ah, sí, era la muerte, no había otra. Cambia su destino. Sí, cuando vos decís cuando se separa del padre. Sí, y cuando sobrevive, digamos. Sí, cambia su destino, sí, sobrevivió. Es un milagro, ¿no? Bueno, con esto último estamos en la hora. Te agradecemos mucho, José, por todos tus comentarios y tu aporte. Bueno, les agradezco mucho la escucha y de que me hayan invitado, espero volverlos a ver. Los que quieran tener alguna referencia más de la Shoah me escriben o se conectan conmigo. Lo de Celan y Heidegger me parece interesante psicoanalíticamente que lo trabajen, porque van a tener ahí el concepto de lo que es la palabra como falta de palabra, como trauma, como la falta de palabra. Entre Heidegger, que era el máximo filósofo alemán, y Paul Celan, que era el máximo poeta
el suicidio fue inmediato al encuentro que tuvo con Heidegger en Selva Negra. Me resultó muy interesante el desencuentro entre Paul Celan y Heidegger. Bueno, lo vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Nos a queda todos. para leer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bravo. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.